¿puede un cuerpo místico sangrar como sangra un cuerpo de carne? ¿Puede una traición tan profunda dejar una herida que desafíe la estructura misma del plan divino? Cuando Judas Iscariote colgó su cuerpo de aquel árbol maldito, no solo terminó su propia vida, abrió un abismo en el corazón de la iglesia naciente. El colegio apostólico, ese círculo sagrado de 12 hombres elegidos para ser columnas del nuevo templo espiritual, quedó roto, incompleto, vulnerable. Y en medio del dolor de aquella ausencia, surge una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿qué hace Dios cuando el pecado rompe lo que Él mismo diseñó como perfecto? Jerusalén despertaba bajo un sol implacable en aquellos días posteriores a la resurrección. Las calles aún murmuraban los ecos de la crucifixión, las miradas de los fariseos seguían cargadas de inquietud, y el aire mismo parecía denso con el peso de lo inexplicable. En el cenáculo, ese refugio de paredes gastadas donde la luz entraba tímida a través de ventanas estrechas, 11 hombres se reunían con rostros marcados por la confusión y el asombro. Habían visto al Maestro resucitado, habían tocado sus heridas, habían comido con el pan y pescado. Pero algo faltaba en aquel círculo, el lugar donde una vez se sentó el traidor permanecía vacío, y ese vacío gritaba más fuerte que cualquier presencia. Pedro, el pescador que había negado al Señor 3 veces y luego había sido restaurado con 3 confesiones de amor, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una carga de piedra. Sus ojos, curtidos por el sol del lago de Genesaret y ahora enrojecidos por noches de oración y llanto, recorrían el rostro de cada uno de sus hermanos. Andrés, su propio hermano, con su mirada serena pero alerta. Santiago y Juan, los hijos del trueno, todavía procesando que su ambición de sentarse a la derecha e izquierda del Maestro había sido una pregunta nacida de la ignorancia. Felipe, Bartolomé, Mateo el publicano convertido, Tomás el que había dudado pero luego había confesado la divinidad de Cristo con mayor claridad que ninguno. Santiago el menor, Judas Tadeo, Simón el celote, todos presentes, todos testigos, todos marcados por el mismo dolor y la misma gloria. Pero eran 11, no 12. El número 12 no era un accidente en el plan divino. Era un eco deliberado de las 12 tribus de Israel, un símbolo de plenitud, de gobierno, de juicio escatológico. Jesús mismo lo había declarado: ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. ¿Cómo podía cumplirse esa promesa con un trono vacío? La ausencia de Judas no era simplemente la pérdida de un compañero, era una ruptura en la arquitectura sagrada del reino. Era como si un pilar del templo hubiera caído, dejando la estructura coja, desbalanceada, vulnerable al colapso. Y sin embargo, la misión no podía esperar. Cristo había ascendido a los cielos con la promesa de enviar al Consolador, y los apóstoles debían estar preparados, completos, listos para recibir el fuego de Pentecostés. Pero aquí emerge el misterio más profundo de esta historia: ¿por qué Dios permitió que uno de los elegidos cayera? Si Cristo conocía desde el principio que Judas lo entregaría, ¿por qué lo llamó? La respuesta no reside en la debilidad de Dios, sino en la terrible libertad humana. Judas fue llamado con amor genuino, investido con poder para sanar y expulsar demonios, testigo de milagros que hubieran convertido ciudades enteras. Pero su corazón, lentamente corroído por la avaricia y el orgullo, eligió la oscuridad sobre la luz. Su traición no fue predestinada como una obra de teatro cruel, fue permitida porque el amor verdadero siempre corre el riesgo del rechazo. Y ahora, las consecuencias de esa libertad mal usada exigían una respuesta. En aquel cenáculo cargado de incienso de oraciones y el eco silencioso de memorias dolorosas, Pedro se puso de pie. Su voz, que una vez había temblado ante la pregunta de una sirvienta, ahora resonaba con autoridad restaurada. Alrededor de él, 120 discípulos esperaban, no solo los 11, sino también las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, su madre María con su silencio lleno de misterios, y aquellos fieles que habían permanecido cuando otros huyeron. Todos sabían que algo crucial estaba por suceder.
El Espíritu Santo aún no había descendido con lenguas de fuego, pero ya susurraba en los corazones de los reunidos que la herida del colegio apostólico no podía quedar abierta. Pedro habló entonces de las Escrituras, ese gran tapiz profético donde cada hilo apuntaba hacia Cristo. Citó los salmos que anunciaban la traición, sea su morada devastada, y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Las palabras antiguas cobraban vida nueva, revelando que incluso la caída de Judas había sido prevista por Dios, no como determinación, sino como conocimiento perfecto de todas las posibilidades humanas. Y si las Escrituras ordenaban que otro tomara su cargo, entonces no era simplemente un deseo humano de completar el número, era obediencia al diseño celestial. La herida no definiría a la iglesia, la restauración sí. La tensión en el cenáculo era palpable como el aire antes de una tormenta. Cada persona presente entendía la magnitud de lo que estaba por ocurrir. No estaban simplemente llenando una vacante administrativa, estaban participando en un acto de restauración cósmica. El colegio apostólico sería completado, la arquitectura sagrada del reino sería restaurada, y un hombre desconocido, fiel en la oscuridad mientras otros brillaban, sería elevado a una dignidad que haría temblar a ángeles y arcángeles. Porque Dios no solo repara lo que el pecado destruye, lo restaura con una gloria aún mayor, demostrando que su providencia nunca es derrotada por la maldad humana. El vacío estaba por ser llenado, y con él, una lección eterna quedaría grabada en el corazón de la iglesia: cuando uno cae por orgullo, otro se levanta por humildad. ¿Cómo elige Dios cuando la razón humana no puede discernir? ¿Qué criterio usa el cielo cuando dos hombres justos se presentan ante un destino que solo uno puede cumplir? En aquel cenáculo donde 120 almas aguardaban con respiración contenida, la iglesia naciente estaba por presenciar uno de los actos más misteriosos y profundos de la providencia divina, un sorteo que no tenía nada de azar, una elección que parecía humana pero que resonaba con la voz del Altísimo. Porque cuando el hombre hace todo lo que puede y luego suelta el control, Dios toma las riendas y manifiesta su voluntad con claridad que atraviesa toda confusión. Pedro había establecido los criterios con una precisión que revelaba inspiración divina. El candidato debía haber acompañado a los 11 durante todo el ministerio público de Jesús, desde el bautismo de Juan en el Jordán hasta la ascensión en el Monte de los Olivos. No bastaba con haber visto un milagro o escuchado una parábola, se requería testimonio completo, presencia constante, fidelidad inquebrantable a través de todas las estaciones del ministerio. Este hombre debía poder dar testimonio ocular de la resurrección con la misma autoridad que los 11, porque ese sería su papel fundamental, proclamar ante el mundo que Cristo había vencido a la muerte. Las credenciales eran exigentes, la responsabilidad monumental, y sin embargo, dos hombres cumplían cada requisito con perfección indiscutible. José, llamado Barsabás y apodado el Justo, se erguía ante la asamblea con la dignidad de quien ha vivido cada día bajo la mirada de Dios. Su reputación de rectitud era tan sólida que incluso su sobrenombre lo proclamaba, el Justo, un título que en la tradición hebrea no se otorgaba a la ligera. Había caminado con Cristo por los polvorientos caminos de Galilea, había dormido bajo las estrellas mientras el Maestro enseñaba sobre el reino, había visto el agua convertirse en vino y el pan multiplicarse para alimentar multitudes hambrientas. Su conocimiento de las Escrituras era profundo, su celo por la ley impecable, su servicio a la comunidad constante. Si la santidad pudiera medirse en obras visibles, José Barsabás habría ganado sin cuestionamiento alguno. Pero junto a él estaba Matías, cuyo nombre significaba don de Dios, un detalle que ahora cobraba dimensiones proféticas. Matías había sido igualmente fiel, igualmente presente, igualmente testigo de todo lo que Jesús había hecho y enseñado. Su humildad era tan profunda que había permanecido en las sombras mientras otros discípulos destacaban, pero esa misma humildad era el sello de su autenticidad. No había buscado posiciones de honor ni reclamado cercanía especial con el Maestro. Simplemente había seguido,
día tras día, con la perseverancia callada de quien ama sin necesidad de reconocimiento. Ahora, el destino lo colocaba frente a una encrucijada donde su vida podría cambiar para siempre o continuar en el anonimato que había sido su refugio. La asamblea miraba a ambos hombres con reverencia y perplejidad mezcladas. ¿Cómo elegir entre dos tesoros de igual valor? ¿Cómo decidir cuál de dos justos era más digno cuando ambos habían probado su fidelidad con años de servicio abnegado? La sabiduría humana alcanzaba aquí su límite absoluto. No había currículum que inclinara la balanza, no había mérito superior que destacara, no había defecto visible que descalificara a ninguno. Era el momento perfecto para que Dios demostrara que sus caminos no son los caminos del hombre, que sus pensamientos superan los pensamientos humanos como los cielos superan la tierra. La incapacidad de la asamblea para decidir no era debilidad, era reconocimiento sabio de que solo Dios conoce los corazones. Entonces Pedro, con las manos elevadas hacia el cielo y la voz cargada de solemnidad litúrgica, pronunció una oración que resonó en las paredes del cenáculo como un clamor ancestral: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para ocupar el lugar de este ministerio y apostolado del que Judas se apartó para irse a su propio lugar. Cada palabra era una confesión de dependencia absoluta. Dios conoce los corazones, no las apariencias externas, no las obras visibles, no las palabras elocuentes, sino los rincones más profundos del alma donde habitan las intenciones verdaderas. Él ve lo que ningún ojo humano puede penetrar, discierne lo que ninguna mente puede evaluar, juzga con una justicia que trasciende toda parcialidad. La expresión su propio lugar al referirse al destino de Judas era de una sobriedad terrible. Pedro no pronunció maldiciones elaboradas ni descripciones del tormento del traidor. Simplemente declaró que Judas había ido a su propio lugar, ese sitio que cada alma labra con sus decisiones y donde finalmente habita según lo que eligió ser. Era un recordatorio escalofriante de que el destino eterno no es impuesto arbitrariamente, es el fruto maduro de una vida de elecciones. Judas había construido su propio abismo con codicia, traición y desesperación sin arrepentimiento. Ahora otro ocuparía su lugar no por usurpación, sino por designio divino y disposición humana de servir. Las suertes fueron echadas. En aquel momento, el método del sorteo sagrado no era superstición primitiva sino reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios sobre los acontecimientos. El libro de Proverbios lo había declarado siglos antes: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. No había dado fraudulento en manos divinas, no había azar ciego cuando el cielo gobernaba el resultado. Las pequeñas piedras o tablillas con los nombres inscritos caían, rodaban, se detenían, y en ese instante que parecía suspendido en la eternidad, 120 personas contenían el aliento mientras Dios pronunciaba su veredicto silencioso pero inconfundible. El corazón de Matías latía como un tambor de guerra, el de José Barsabás esperaba con la serenidad de quien ya había entregado el resultado a manos superiores. La suerte cayó sobre Matías. El don de Dios había sido elegido para completar el número sagrado de los 12. En ese momento, la arquitectura espiritual del colegio apostólico fue restaurada, la herida cerrada, el círculo completo nuevamente. Matías, el desconocido fiel, el testigo silencioso, el seguidor perseverante que nunca había buscado gloria, ahora se erguía como apóstol con autoridad igual a Pedro, Santiago y Juan. Su elección no era premio a la ambición sino fruto de la humildad. Dios había mirado su corazón y había visto allí la disposición perfecta para cargar con el peso de un ministerio que demandaría todo: vida, sangre, aliento final. Y Matías, envuelto en el asombro de la elección divina, pronunció su sí sin palabras, con la misma fidelidad callada que había definido toda su jornada hasta ese momento decisivo. ¿Puede la grandeza germinar en el anonimato? ¿Puede un hombre ser forjado para el apostolado mientras todos los ojos miran hacia otros?
La historia de Matías antes de su elección es la crónica de una fidelidad invisible, de una preparación que transcurría en las sombras mientras el mundo observaba a Pedro caminar sobre las aguas y a Juan reclinarse en el pecho del Maestro. Porque hay santos que nacen para brillar desde el primer momento, y hay santos cuya luz permanece oculta hasta que Dios decide revelarla con un esplendor que deslumbra precisamente porque nadie la esperaba. Matías pertenecía a esta segunda estirpe, los llamados de última hora que estuvieron presentes desde el principio. Cuando Jesús envió a los 72 discípulos de 2 en 2 para anunciar que el reino de los cielos se había acercado, Matías estaba entre ellos. No sabemos con cuál compañero caminó por los polvorientos senderos de Judea, ni qué aldea específica recibió su mensaje, pero las Escrituras nos permiten imaginar la escena con claridad profética. 2 hombres entrando en una ciudad desconocida, sin alforja ni dinero, dependiendo absolutamente de la providencia y la hospitalidad. El polvo cubría sus sandalias, el sol abrasaba sus nucas, pero en sus corazones ardía una certeza más intensa que cualquier calor físico: habían sido enviados por el Mesías prometido, el Hijo del Dios vivo. Matías pronunciaba las palabras que Cristo mismo le había enseñado, imponía manos sobre enfermos y veía cómo la fiebre cedía, cómo el dolor huía, cómo los demonios temblaban ante la autoridad que portaba. Pero cuando los 72 regresaron con gozo exclamando que hasta los demonios se les sometían en el nombre de Jesús, Matías no fue quien narró las hazañas más espectaculares. Mientras otros discípulos compartían testimonios de milagros extraordinarios, él escuchaba con la sonrisa tranquila de quien ha visto la gloria pero no siente necesidad de reclamarla como propia. Su alegría no radicaba en el poder ejercido sino en la confirmación de que el reino efectivamente había llegado, que las tinieblas retrocedían, que la redención estaba en marcha. Esta humildad no era falsa modestia calculada para impresionar, era el resultado natural de un corazón que había entendido la esencia del seguimiento. No se trataba de acumular experiencias espirituales para el currículum personal, sino de participar en la obra redentora de Dios con gratitud silenciosa. Matías había estado presente en la multiplicación de los panes y los peces, cuando 5.000 hombres sin contar mujeres y niños comieron hasta saciarse. Él había sido uno de los que ayudaron a distribuir aquellos fragmentos que se multiplicaban milagrosamente en las manos de los apóstoles, viendo cómo la provisión divina no solo satisfacía el hambre sino que abundaba hasta llenar 12 canastas con lo que sobraba. Había presenciado el momento exacto en que la multitud, asombrada, intentó proclamar a Jesús rey por la fuerza, y había visto cómo el Maestro se retiraba al monte a orar, rechazando una corona terrenal porque su reino no era de este mundo. Cada uno de estos acontecimientos quedaba grabado en su memoria no como anécdotas para contar en banquetes, sino como ladrillos que construían su comprensión progresiva del misterio de Cristo. Cuando Jesús enseñaba en el templo y los fariseos intentaban atraparlo con preguntas capciosas, Matías estaba entre la multitud, escuchando con atención reverente cada palabra que caía de los labios del Maestro. Había oído el discurso sobre el pan de vida, esa enseñanza tan dura que muchos discípulos se apartaron murmurando que era intolerable. En aquel momento de crisis masiva, cuando incluso algunos que habían seguido a Cristo durante meses decidieron abandonarlo, Matías permaneció. No pronunció declaraciones heroicas como Pedro, quien exclamó ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, pero su silencio era igualmente elocuente. Sus pies no se movieron hacia atrás, sus ojos no buscaron otras alternativas, su corazón no vaciló. La fidelidad callada es a veces más costosa que el heroísmo público, porque no recibe el aplauso que podría sostener los momentos de duda. Había visto a Lázaro salir de la tumba envuelto en vendas funerarias, arrastrando consigo el olor de días de muerte mientras la voz de Cristo resonaba con autoridad sobre la descomposición y el tiempo. Había contemplado el rostro de María, la hermana del resucitado, transformado de lágrimas de duelo a éxtasis de incredulidad gozosa. Había escuchado las discusiones acaloradas de los líderes religiosos que, frente a un milagro innegable, optaban por planear el asesinato tanto de Jesús como de Lázaro, porque la evidencia de la resurrección amenazaba su control sobre el pueblo.
Cada milagro no solo revelaba el poder de Cristo sino también la profundidad de la resistencia humana a la verdad cuando esa verdad exige transformación radical. Matías absorbía estas lecciones como tierra seca absorbe la lluvia, almacenándolas para un futuro ministerio que aún no imaginaba. La entrada triunfal en Jerusalén lo encontró caminando entre la multitud que agitaba ramas de palma y gritaba hosanas al Hijo de David. El contraste entre aquel día de celebración y los acontecimientos que sobrevendrían días después era tan brutal que solo podía entenderse como revelación del corazón humano en su condición más contradictoria. Matías había sentido la tentación de creer que finalmente el reino se manifestaría con poder político, que Roma sería expulsada, que Israel sería restaurado con gloria visible. Pero cuando la semana progresó hacia su clímax sangriento, cuando el grito de Hosanna se transformó en el rugido de Crucifícale, Matías enfrentó la disonancia cognitiva más devastadora de su vida. El Mesías prometido moría como un criminal. En aquellas horas oscuras del Viernes Santo, mientras Cristo agonizaba en la cruz y el cielo mismo se cubría de tinieblas, Matías no estaba al pie del madero como Juan o las mujeres fieles, pero tampoco había huido como los 11 apóstoles. Se mantenía cerca, lo suficientemente distante para no ser arrestado pero lo suficientemente presente para ser testigo. Veía los rostros burlones de los sacerdotes, escuchaba los insultos de los soldados, sentía el peso aplastante de la aparente derrota. Todo en lo que había creído parecía desmoronarse con cada gota de sangre que caía de las heridas del crucificado. Pero en algún rincón profundo de su alma, más allá de la razón y la evidencia, una llama diminuta de esperanza seguía ardiendo, alimentada por 3 años de caminar con aquel hombre que había demostrado ser más que hombre. Y entonces llegó el domingo, el 8º día que era también el primero, cuando las mujeres corrieron del sepulcro vacío con noticias que parecían delirio. Matías, como todos los demás, luchó entre el deseo desesperado de creer y el temor de ser engañado por una esperanza cruel. Pero cuando Cristo se apareció no solo a los 11 sino a todos los discípulos reunidos, cuando Matías vio con sus propios ojos las manos perforadas y el costado traspasado, cuando tocó la carne resucitada que era simultáneamente la misma y gloriosamente transformada, toda duda se evaporó como rocío bajo el sol del mediodía. Su preparación invisible se reveló entonces como providencia, había sido testigo de todo, desde el bautismo hasta la ascensión, precisamente para este momento donde el cielo necesitaba un 12º apóstol que pudiera dar testimonio completo de la resurrección. ¿Qué impulsa a un hombre a abandonar todo lo conocido para llevar un mensaje a tierras donde su nombre será olvidado y su sangre derramada sin testigos? ¿Qué fuego interior puede ser tan intenso que convierte el miedo en valor, la comodidad en aventura misionera, la seguridad en entrega total? El día de Pentecostés había descendido sobre el cenáculo con lenguas de fuego y el rugido de viento impetuoso, transformando a 120 personas temerosas en heraldos intrépidos del Evangelio. Matías, el apóstol recién confirmado, había recibido el mismo espíritu que Pedro, Santiago y Juan. Ahora, con el alma encendida por ese fuego celestial, se preparaba para cumplir el mandato que Cristo había dejado: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tierras de Judea serían su primer campo de labor apostólica, ese territorio conocido pero ahora transformado en suelo misionero. Las mismas colinas donde había caminado con Jesús se convertían en púlpitos naturales desde donde proclamar la resurrección. Las sinagogas que habían escuchado las enseñanzas del Maestro ahora resonaban con la predicación de Matías, quien hablaba con autoridad de testigo ocular. No citaba rumores ni tradiciones de segunda mano, declaraba lo que sus ojos habían visto, lo que sus oídos habían escuchado, lo que sus manos habían tocado del verbo de vida. Cada palabra salía de su boca ungida con la convicción de quien ha visto al crucificado vivo, glorioso, triunfante sobre la muerte. La respuesta era predecible y dolorosa, algunos creían con lágrimas de arrepentimiento, otros endurecían sus corazones y buscaban piedras para silenciar al mensajero. La oposición de las autoridades religiosas se intensificaba con cada convertido que se unía a la comunidad cristiana.
Los mismos sacerdotes que habían condenado a Cristo ahora perseguían a sus seguidores con furia renovada, porque cada bautismo era una acusación implícita contra ellos. Cada testimonio de la resurrección exponía su complicidad en el asesinato del justo. Matías conocía el sabor amargo de la persecución, había sido golpeado en plazas públicas, expulsado de sinagogas, amenazado con la muerte si continuaba predicando en el nombre de Jesús. Pero el fuego de Pentecostés ardía más intenso que cualquier dolor físico, y cada herida se convertía en medalla de honor, cada cicatriz en testimonio de fidelidad. Había aprendido del propio Cristo que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para producir fruto abundante, y estaba dispuesto a ser ese grano. Pero el Espíritu tenía planes más amplios para Matías que solo Judea. Las tradiciones antiguas, preservadas por comunidades cristianas a través de los siglos, narran que su llamado misionero lo llevó hacia las tierras de Etiopía, esos territorios misteriosos al sur de Egipto donde el sol ardía con furia inclemente y las culturas paganas dominaban con ritos ancestrales. El viaje mismo era una odisea de fe, atravesar desiertos donde el agua era más preciosa que el oro, navegar ríos infestados de peligros, enfrentar bestias salvajes y bandidos que acechaban a los viajeros solitarios. Matías caminaba con una alforja que contenía poco más que pan duro y pergaminos con las enseñanzas de Jesús cuidadosamente transcritas. Su riqueza no residía en monedas de plata sino en el tesoro del Evangelio que portaba en su corazón, ese mensaje de salvación que podía transformar imperios aunque fuera pronunciado por un hombre solo. La Etiopía del primer siglo era un mosaico complejo de tribus, dialectos, creencias y supersticiones que se entrelazaban en un tapiz cultural rico pero espiritualmente hambriento. Matías llegaba como extranjero en lengua y apariencia, pero traía consigo la respuesta universal a la pregunta que todo corazón humano formula tarde o temprano: ¿existe un Dios que nos ama? ¿Hay redención para el pecador? ¿Puede la muerte ser vencida? Su predicación comenzaba con las escrituras hebreas que profetizaban al Mesías, mostrando cómo cada promesa encontraba cumplimiento perfecto en Jesús de Nazaret. Los etíopes, algunos familiarizados con el judaísmo a través del comercio y la diáspora, escuchaban asombrados cómo aquel predicador extranjero conectaba los hilos proféticos con acontecimientos recientes ocurridos en lejana Jerusalén. La cruz, ese símbolo de vergüenza romana, se revelaba como árbol de vida, la tumba vacía se proclamaba como aurora de nueva creación. Los milagros acompañaban su predicación como señales que confirmaban la veracidad del mensaje. Enfermos desahuciados se levantaban de sus esteras al contacto de las manos de Matías, que invocaba el nombre de Jesús con la misma autoridad que había visto ejercer al Maestro. Demonios que atormentaban a posesos durante años huían chillando ante la orden apostólica, dejando a las víctimas liberadas temblando de asombro y gratitud. Estos prodigios no eran espectáculos para entretener multitudes sino credenciales celestiales que autenticaban al mensajero y su mensaje. Cuando Matías declaraba que Jesús había resucitado, el ciego que ahora veía y el paralítico que ahora caminaba eran testimonios vivientes de que el mismo poder que había vencido la muerte seguía operando a través de los apóstoles. Pero la verdadera victoria de Matías no se medía en curaciones físicas sino en transformaciones espirituales. Cada persona que renunciaba a los ídolos mudos para adorar al Dios vivo, cada familia que se bautizaba confesando a Cristo como Señor, cada comunidad que comenzaba a reunirse para partir el pan y orar en el nombre de Jesús, era un triunfo contra las tinieblas. Matías fundaba iglesias no como edificios de piedra sino como comunidades de corazones renovados, enseñando a los nuevos creyentes los mandamientos que había recibido del Maestro. El amor era la ley suprema, amor a Dios con todo el corazón y amor al prójimo como a uno mismo. Estas iglesias nacientes, plantadas en suelo etíope con sangre, sudor y lágrimas del apóstol, se convertirían en faros de luz que iluminarían generaciones futuras. Las noches en tierras extranjeras eran los momentos más duros para Matías. Acostado bajo estrellas que parecían más brillantes y distantes que las de Judea, el cansancio físico se mezclaba con la nostalgia de rostros amados que había dejado atrás. Pensaba en Pedro predicando en Jerusalén,
en Juan cuidando de María la Madre de Jesús, en los hermanos apóstoles dispersándose hacia los confines del mundo conocido cumpliendo el mandato misionero. La soledad del misionero es única, rodeado de multitudes pero separado por idioma y cultura, sirviendo a todos pero perteneciendo completamente solo a Cristo. En esos momentos de vulnerabilidad, Matías oraba con intensidad renovada, recordando las palabras del Maestro: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Cristo no era una promesa para el futuro sino una realidad experimentada en el presente, un consuelo más tangible que cualquier comodidad material. Los años de ministerio en tierras lejanas transformaban a Matías tanto como transformaban a quienes lo escuchaban. Su rostro se curtía bajo soles implacables, su cuerpo se adelgazaba por ayunos prolongados y privaciones voluntarias, pero su espíritu se fortalecía con cada alma ganada para el reino. Había salido de Jerusalén como apóstol recién elegido, todavía procesando la magnitud de su llamado. Ahora era un veterano de incontables batallas espirituales, un padre en la fe para comunidades que lo consideraban más valioso que todos los tesoros terrenales. Su misión en las tierras del sol abrasador no solo plantaba iglesias sino que cumplía la vocación más profunda de su existencia: completar el número de los 12 y llevar el testimonio de la resurrección hasta los confines de la tierra conocida. ¿Hay muerte más gloriosa que aquella que sella un testimonio con sangre? ¿Puede un final violento ser simultáneamente una victoria definitiva? Para Matías, el apóstol elegido de última hora, el martirio no llegó como tragedia sino como coronación. Después de años sembrando el evangelio en tierras hostiles, después de fundar comunidades que florecían como jardines en desiertos espirituales, después de arriesgar su vida 1000 veces por amor al nombre de Cristo, finalmente llegó el día en que el mundo le exigiría la última prueba de fidelidad. Y Matías, que había vivido toda su existencia en las sombras para que Cristo brillara, aceptó morir con la misma humildad con la que había aceptado vivir, no como héroe que reclama gloria, sino como siervo que cumple hasta el final la voluntad de su Señor. Las tradiciones más antiguas de la Iglesia narran que su martirio ocurrió en tierras de Etiopía o Judea, dependiendo de qué fuentes se consulten, pero la geografía importa menos que la realidad espiritual. Matías murió proclamando a Cristo resucitado. Algunos relatos hablan de lapidación, ese método brutal de ejecución comunitaria donde toda una turba participa en la muerte del condenado, cada piedra lanzada una acusación, cada impacto un voto por el silencio del profeta. Otros hablan de decapitación por hacha, un fin rápido pero violento reservado para quienes el poder consideraba especialmente peligrosos. La divergencia en los detalles históricos no debilita el testimonio sino que lo fortalece. Lo que importa no es el instrumento de la muerte sino la disposición del mártir, no el método sino el significado. Matías murió porque se negó a traicionar la verdad que había visto con sus propios ojos. Imaginemos el momento con la vividez que merece. Matías de pie frente a sus acusadores, el cuerpo ya marcado por años de ministerio agotador, el rostro surcado por líneas de sufrimiento y alegría entremezcladas. Le ofrecen la oportunidad de retractarse, de negar que Jesús resucitó, de salvar su vida con una simple claudicación. El silencio se extiende pesado mientras todos esperan su respuesta. Entonces Matías habla, no con voz temblorosa de miedo sino con la firmeza de quien ha tocado la carne resucitada del Salvador: vi al Señor. Comí con él después de su resurrección. Sus manos conservaban las marcas de los clavos. No puedo negar lo que mis ojos vieron ni callar lo que mi boca debe proclamar: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él vive para siempre. Las palabras son su sentencia de muerte, pero también su certificado de entrada a la gloria eterna. Cuando la primera piedra golpea su cuerpo, o cuando el hacha se levanta para el golpe fatal, Matías no maldice a sus ejecutores sino que imita al Maestro: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El dolor físico es atroz, cada nervio grita agonía, pero el espíritu de Matías ya está trascendiendo las fronteras del cuerpo mortal. Ve el cielo abierto como Esteban lo vio antes que él,
contempla la gloria de Cristo esperándolo con brazos extendidos, escucha el coro angelical que entona bienvenida a otro mártir que ha vencido al mundo. Su último aliento no es un gemido de desesperación sino un susurro de triunfo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas palabras, Matías cruza el umbral de la eternidad, dejando atrás un cuerpo destrozado pero llevando consigo un alma radiante de fidelidad consumada. La comunidad cristiana que Matías dejó atrás recogió su cuerpo con lágrimas que mezclaban duelo y alegría paradójica. Habían perdido a su padre espiritual, al hombre que los había bautizado, enseñado, corregido y amado con paciencia infinita. Pero también sabían que su muerte no era derrota sino victoria, que su sangre derramada era semilla de nuevos cristianos, que su testimonio final predicaba más elocuentemente que 1000 sermones. Sepultaron sus restos con honor, creando un lugar de peregrinación donde generaciones futuras vendrían a orar y pedir intercesión. Porque los santos no mueren realmente, simplemente cambian de residencia, pasando de la iglesia militante en la tierra a la iglesia triunfante en el cielo, desde donde continúan su ministerio de intercesión por aquellos que todavía luchan en el valle de lágrimas. Pero el verdadero legado de Matías trasciende su martirio y se inscribe en la estructura misma de la iglesia. Su elección demostró un principio teológico fundamental: Dios puede restaurar lo que el pecado destruye. Cuando Judas traicionó y cayó, dejó un vacío que parecía irreparable, una mancha que amenazaba la perfección del diseño apostólico. Pero Dios, en su providencia infinita, tenía preparado a Matías desde el principio, un testigo fiel que había caminado en las sombras esperando su momento. La restauración del colegio apostólico proclama que ninguna traición humana puede frustrar los planes divinos, que donde el pecado abunda la gracia sobreabunda, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Cada vez que la Iglesia recuerda a Matías, celebra no solo a un hombre sino un principio, la esperanza de la redención. La pregunta que abre este capítulo encuentra ahora su respuesta definitiva: ¿puede un último elegido ser tan grande como los primeros? La Iglesia responde con un sí rotundo que resuena a través de 20 siglos. Matías no fue apóstol de segunda categoría ni reemplazo inferior. Fue elegido por Dios mismo, recibió el mismo Espíritu Santo que los 11, ejerció la misma autoridad apostólica, predicó el mismo evangelio, fundó las mismas iglesias, derramó la misma sangre. Su grandeza no radicaba en cuando fue llamado sino en cómo respondió al llamado. Los 11 habían sido elegidos directamente por Cristo durante su ministerio terrenal. Matías fue elegido por Cristo resucitado y ascendido, actuando a través de su iglesia. Ambas formas de elección son igualmente válidas, igualmente divinas, igualmente investidas de autoridad celestial. Hoy, cuando miramos hacia atrás a través de los siglos y contemplamos la figura de San Matías, vemos en él un espejo para todos los que se sienten llamados tarde, para todos los que trabajan en la oscuridad sin reconocimiento, para todos los que completan las tareas que otros abandonaron. Su vida proclama que no importa cuando llegues a la viña del Señor, si trabajas con fidelidad, recibirás el mismo salario que los primeros. Su elección nos recuerda que Dios ve lo que los hombres no ven, valora lo que el mundo desprecia, elige según criterios que trascienden la lógica humana. Su martirio nos enseña que la fidelidad hasta la muerte es posible cuando el amor a Cristo supera el amor a la propia vida. Y su intercesión desde el cielo nos asegura que nunca estamos solos en nuestra lucha, que los santos triunfantes oran por los santos militantes, que la iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo son un solo cuerpo místico unido en Cristo. San Matías apóstol, el elegido de la última hora, el hombre que reemplazó a Judas y completó a los 12, el testigo olvidado que siempre estuvo presente, el misionero de tierras lejanas, el mártir cuya sangre selló su testimonio, su memoria perdura como faro de esperanza para todos los llamados, tempranos o tardíos, a participar en la obra redentora de Cristo.